Hola, buenos días. Mi nombre es Marieli Minaya, soy estudiante de Psicología Educativa de la Universidad Abierta para Adultos UAP. En el día de hoy vamos a tener el trabajo final sobre filosofía, en donde abarcaremos 3 temas muy importantes. El primero, la edad moderna y la edad contemporánea. En el segundo, tendremos 5 movimientos filosóficos muy importantes que vamos a analizar cada uno de ellos. También tendremos el tema central, que es la injusticia social basada en República Dominicana. Bien, en el tema número 1 tenemos la edad moderna. El comienzo de la filosofía moderna va unido a una serie de factores históricos que condicionan el cambio de mentalidad en el hombre. La filosofía moderna se caracterizó porque sus representantes orientaron sus ideas y estudios en 3 áreas: la naturaleza física, Dios y el hombre, y estos últimos 2 no se comprendían entre ellos, sino que veían todo como imágenes de la razón. Supremacía del ser humano frente a las cuestiones religiosas, nacimiento de la genesiología o teoría del conocimiento, nuevo concepto de la verdad. La filosofía moderna también se determinó que la naturaleza ya no era sinónimo de belleza ni de perfección. En esta época también se incrementó el comercio. La filosofía moderna se identifica por la diversidad de argumentos que nacen de una única verdad. Tenemos la edad contemporánea. La filosofía contemporánea es aquella que abarca las corrientes filosóficas. Estas corrientes se caracterizan por la búsqueda de respuestas a una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas. Se consideran a Edmund Husserl como el padre de la filosofía contemporánea. Se caracterizó por la búsqueda de respuesta a una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas en esta corriente filosófica. La filosofía responde a cuestionamientos sobre temas sociales y acciones que debe llevar a cabo el ser humano en fin de alcanzar un bien común. La filosofía contemporánea se reconoce en 2 principales abordajes, que son la filosofía analítica y la filosofía continental. La filosofía contemporánea es el hombre y trata de explicar su esencia y su naturaleza. Dios, la modernidad, crea una confusión en materia religiosa. El hombre moderno creó un mundo sin Dios y esto hizo que la inhumanidad se hiciera presente. La filosofía contemporánea es importante porque por medio de las diferentes corrientes que surgieron de ella se ha logrado responder a muchos y a diferentes cuestionamientos. En el punto número 2 vamos a tener 5 importantes movimientos filosóficos y vamos a redactarlos cada uno. Tenemos el racionalismo de René Descartes. El racionalismo sostiene que nuestros conocimientos válidos y verdaderos sobre la realidad no proceden de los sentidos, sino del entendimiento. El conocimiento de la realidad puede construirse extrayendo consecuencias. Número 3, Descartes quiso probar verdades filosóficas del mismo modo que se prueba un teorema matemático. Descartes en el racionalismo tomó como punto de partida de su sistema filosófico la duda. La primera verdad, piensa, luego existo. Descartes comenzó su sistema filosófico partiendo de ese punto, dudar de todo. El empirismo. El empirismo de Thomas Hobbes y John Locke. Se considera Hobbes el padre del empirismo británico y del asociacionismo. La importancia de Hobbes consiste en haber sido el primero en comprender y expresar la posición del hombre en su universo mecánico. El conocimiento se produce cuando inspeccionamos, o sea, mediante la introspección. En el empirismo se creía que el conocimiento humano, incluso la ética, podría ser sistematizado geométricamente. ¡Qué error! Locke afirma, al igual que Descartes, que el lenguaje es un rasgo humano característico de la especie. En el empirismo, los estudiantes deben mantener abiertas sus mentes y descubren todo mediante su propia experiencia. El idealismo trascendental de Kant. En el idealismo trascendental establece que todo conocimiento exige la existencia de 2 elementos, el primero externo al sujeto y el segundo propio del sujeto. Lo esencial de esta doctrina es la afirmación de que el conocimiento humano solo puede referirse a fenómenos y no a cosas. El idealismo filosófico se contrapone al realismo filosófico. Muchos autores creen que el idealismo kantiano es una forma sofisticada del subjetivismo y del relativismo. Kant construye su crítica de la razón basándose en una nueva doctrina acerca de la naturaleza del conocimiento humano. El existencialismo de Søren Kierkegaard. El pensamiento de Søren es un intento de ofrecer un marco filosófico mediante el abordaje quién soy, quién vivo y qué debería ser.
La libertad de elección define la vida. Creía que la vida consiste fundamentalmente en elegir. Las elecciones son inevitables. Hagamos lo que hagamos, debemos elegir constantemente. La moral también parte de la libertad. Las decisiones no se limitan a las acciones observables. Lo anterior implica, por ejemplo, que ni nuestro pasado ni nuestra familia influye en lo que somos. El positivismo de Augusto Comte. El positivismo es la corriente filosófica creada por Augusto según la cual las ciencias positivas nos permiten conocer la objetividad, los hechos por medio de las leyes que éstas descubren. Al caracterizar Comte, debía de ser el conocimiento positivo que estipula que debería provenir de la observación y la experimentación. La actitud positivista es perfilar su contenido y aplicarlos a ámbitos de la cultura. El saber positivo se niega a admitir otra realidad que no sean los hechos. El positivismo se opone a la metafísica porque considera la existencia de seres suprasensibles, mismos que no pueden ser observados. Ahora bien, tenemos el punto número 3, la injusticia social en nuestro país. La injusticia social no es más que el desequilibrio en el reparto de los bienes y derechos sociales en una sociedad. La injusticia social se produce en todos los ámbitos de la sociedad. Vamos a mencionar algunos. Discriminación. En el artículo 368 de la Constitución de República Dominicana establece la igualdad entre los habitantes, lo que implica que no debe haber discriminación, pero la hay. Imagínense cuánta discriminación hay en nuestro país. La desigualdad. La República Dominicana es un país con grandes desigualdades, pese a que se han registrado hace 40 años un crecimiento sostenible ampliamente posterior al promedio regional. Como quiera sigue habiendo desigualdad todo el tiempo. Violencia de género. República Dominicana es el cuarto país en la lista de países de Latinoamérica con tasas más altas de feminicidio. Explotación laboral. Más de 436,000 niños son explotados laboralmente en República Dominicana y ellos más de 160,000 trabajan en plantaciones agrícolas. Un país como República Dominicana, que tiene una población del 40% debajo de la línea de la pobreza, es porque reina mucho la injusticia social. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le sugerimos al país para que trabaje un poco más en la injusticia social? Que deje de existir tanta injusticia. Se debe crear más empleos, la reducción de la brecha entre ricos y pobres mediante la promoción de modelos de desarrollo, mayor acceso a educación. Son los compromisos que debe asumir el liderazgo político para que en nuestro país deje de existir tanta injusticia social. Sin más, muchas gracias. Espero que les haya gustado.